Senador Insulza tiene la palabra. Gracias, presidente. Muchas gracias. En realidad, yo quiero empezar diciendo, por cierto, que yo empiezo diciendo que voy a votar a favor de este proyecto, desde luego. Y felicito a la Comisión Mixta por aquello a lo que se ha llegado después de varios años de un trabajo bastante arduo. Un trabajo que viene hace bastante tiempo, en realidad, ya a comienzos de los años de este siglo empezábamos a hablar de la necesidad de un Ministerio de Seguridad Pública, después por razones de expedición, de demora, etcétera, se transformó la idea en que se le agregó simplemente al Ministerio del Interior el nombre Ministerio del Interior y Seguridad Pública. En realidad el Ministerio del Interior siempre estuvo a cargo de la seguridad pública. Cuando se creó el Ministerio del Interior en el año 1811, eso era lo que hacía el Estado, no existían los servicios públicos, otras cosas, la coordinación del gobierno de la cual aquí se hablaba era escasa. Había Hacienda, había Defensa, había alguna probablemente con Ministerio Económico y Seguridad Pública, eso era todo lo que había. Son las bases de la administración del Estado. Pero en la medida en que las cosas se van haciendo más complejas, la sociedad se va haciendo más compleja, se va haciendo necesaria una mayor presencia de instituciones que dirijan, que gestionen y que coordinen la seguridad pública. Y eso es lo que tratamos de conseguir con esto. No es una nueva función, es una función que el Estado siempre ha tenido y que la ha cumplido de distintas maneras y ahora se considera necesario que exista un ministerio encargado especialmente de esto, porque como lo ha dicho muy bien la señora ministra del Interior, en un momento determinado pareciera que otras funciones del Estado no necesitan ser coordinadas porque estamos todos dedicados solamente a la seguridad pública. Para mí el primer punto de este proyecto es el esencial, y yo felicito que esté aquí. Aquel que establece claramente la dependencia de las fuerzas de orden y seguridad pública de este Ministerio de Seguridad Pública. Este es el ministerio en el cual radican las policías. Y eso es muy importante de considerar, presidente, porque tenemos una policía bastante grande, enormes. Tenemos que son instituciones con sus propias reglas, su propio personal, sus funciones, etcétera. Por lo tanto, decir que dependen de un ministerio no es una cosa fácil de hacer. No es fácil de decir y pueden depender de muchas maneras. Y a mí lo que me interesa es saber bien de este proyecto si hay garantía de que realmente aquello que se produce, por ejemplo en mi región el delegado presidencial convoca a todos los encargados de la seguridad todos los lunes en la mañana y tiene una larga revisión sobre lo que están haciendo, lo que hicieron esta semana y lo que van a hacer en la próxima. Si el Ministerio de Seguridad Pública va a hacer, si el ministro de Seguridad Pública va a poder hacer eso y va a poder tener directo contacto con los jefes de la seguridad pública, yo creo que eso ciertamente va a dejar de lado muchas de las dudas, de las preocupaciones que existen. Pero seamos francos, esa función sí existe desde el año 2000, 2001, 2002, y sin embargo el nexo, por ejemplo, de la Policía de Carabineros con el Ministerio de Interior y Seguridad Pública era un teniente coronel. Y uno tenía que llamar siempre al director de la policía cuando tenía algún tema importante que plantear, cosa que algunos ministros hacían, yo lo hacía y otros no. Por lo tanto, asegurar que este ministerio real, este es el ministerio donde radican las policías, a mí me parece que es muy fundamental. Y yo la verdad es que por eso quisiera leerlo en detalle para asegurarme que eso sea así. Segundo, hay un tema también, por cierto, que es bastante, perdón, y he dicho sea de paso, perdón, de los puntos que se han planteado aquí por la ministra, me parece interesante el Centro Integrado de Coordinación Policial, porque ahí tiene que haber un Estado Mayor, pues. Y los Estados Mayores generalmente están formados, para los que saben de Fuerzas Armadas, están formados con charreteras, con galones, pues. No es cosa de mandar cualquier funcionario, hay que tener al más alto nivel ese centro de coordinación policial y eso hay que garantizarlo. A mí me parece que eso es muy fundamental, presidente. Como es también fundamental, por cierto, me parece bien, me parece estupendo, el Sistema Nacional de Protección Ciudadana. Creo que es necesario crearlo. La gente tiene que tener una confianza en la policía, en que la policía va a actuar para él y no solamente para eso, sino que se va a reparar y se va a proteger lo que ha ocurrido a un ciudadano y se le va a proteger. Respecto a la organización interna, presidente, estamos prestando mucha atención a las secretarías tal como están. Creo que era necesario hacerla
la relación con la Secretaría Regional, de la Subsecretaría de Prevención del Delito, porque ciertamente no está claro para la opinión pública cuál es la diferencia, qué es lo que ocurre ahí. Pero creo que si eso lo resuelve, y lo vamos a ver también, eso es una gran idea. Ahora, hay un tema de personal. Yo lo quiero decir con mucha franqueza, cuando yo he expuesto este proyecto, lo he expuesto en muchas partes en los últimos años, y la pregunta, ¿iban a tener personal nuevo? Porque francamente, si ustedes preguntan, la actual Subsecretaría del Interior, ¿cuántos funcionarios tiene? Funcionarios que saben de seguridad pública, pues, que entienden de qué se trata el tema. Y se cuenta con los dedos de una mano o los dedos de dos manos. Y esa es la gente que vamos a tener para hacer valer el principio de que este es el ministerio del cual dependen las policías. Y por lo tanto tiene que haber un contingente especializado en temas de seguridad pública dentro del ministerio. Y ya pues me parece estupendo, que me parece muy bien que haya traspaso de funcionarios del Ministerio del Interior, etcétera, algunos que ya están dedicados a eso, otros no, que se respeten todos los derechos de los funcionarios, que ningún funcionario del actual Ministerio del Interior se quede sin pega por el hecho de cambiar la estructura, pero que tengamos gente especializada dirigiendo la seguridad pública. A mí me parece fundamental, y debo decir con toda franqueza, que es aquello por lo cual me preguntan a mí especialistas cuando hablo y les cuento qué va a hacer este ministerio. La pregunta es cuánta gente encargada, cuántos especialistas en seguridad tienes ahí. ¿Cuánta gente que conoce los métodos y las formas actuales de seguridad pública están instalados en el Ministerio de Seguridad Pública? Y yo creo que realmente es un tema que quien organice el ministerio, y yo espero que sea organizado en el próximo año, se realice. Ahora, francamente, yo quiero decir que para mí era un tema, hasta hace algunos meses atrás, este tema de la instalación en las regiones. Pero entiendo que el problema, las necesidades que hay. Lo único que yo hubiera querido que efectivamente, eso no va a ocurrir hoy día todavía, el Ministerio del Interior sea consagrado plenamente como el Ministerio Coordinador del Gobierno. El Ministerio del Interior se llama así porque, repito, cuando se formó por el año 1811 se llamaba Interior, porque el Interior era Seguridad Pública. Fundamentalmente hoy día el Ministerio del Interior es, como yo siempre lo dije, no es el primer ministro, pero es el ministro primero. Porque por lo menos, yo no sé, yo estoy seguro que a todos los que han ocupado ese cargo lo saben, les tocó jurar antes que todos los demás, pues. Y la verdad es que por alguna razón el ministro del Interior, en la formalidad del Estado tiene una cierta primacía. Pero eso porque debería ser el coordinador del gobierno. Es el Ministerio de Gobierno, en realidad. El Ministerio del Interior es el Ministerio de Gobierno, no le cambiemos nombre, porque se llama Ministerio del Interior desde 1811 y mucha gente se ofendería. Pero es el Ministerio de Gobierno al cual de alguna manera se recurre cuando el presidente de la República no puede o no es un tema para el presidente de la República, se recurre a él. Y eso también tenemos que fortalecerlo, tenemos que ser capaces de fortalecer un aparato en el Palacio de la Moneda que coordine el conjunto de las actividades de gobierno. Hay una Secretaría General de la Presidencia, sí, en su momento fue concebido, francamente, como la casa militar del presidente de la República, la casa civil del presidente de la República de la época. Entonces dependía de él el seguimiento cotidiano de las funciones del gobierno, los temas de la estrategia general del gobierno, la legislación y la relación con el Parlamento. Hoy día, fundamentalmente, esa tarea la cumple la Secretaría General de Gobierno, pero creo que en algún momento va a haber que ver forma en que esto sea parte, en lo fundamental, salvo la relación con el Parlamento, del Ministerio del Interior. En suma, presidente, creo que este ministerio que estamos creando ahora es un gran logro. La gente espera que se cree, por eso me apena que alguien diga, mire, estamos revisándolo ahora. Lo hemos discutido durante más de 6 años, 5 años, 6 años. Tuvimos comisiones unidas del Senado y de la Cámara, formamos comisiones mixtas del Senado y de la Cámara para discutirlo. El gobierno del presidente Piñera inició este trabajo, para ser bien claro. El primer proyecto de ley es de redacción del subsecretario de entonces, el señor Gali, que lo presentó en esa comisión y en el cual lo discutimos.
le pusimos cosas, le sacamos cosas, caminamos por un camino complejo y hemos llegado hasta aquí. Yo creo que con los años va a tener muchas modificaciones, por cierto, porque estamos teniéndolo por primera vez. Pero creo que es un gran avance para el país que esto se... Todos mis amigos, mis colegas acá y a mis colegas, que lo votemos a favor porque realmente es una cosa que se espera en este país. Muchas gracias, presidente.